Hola, bienvenidos a esta emisión más de Conversiones con Eunice. Mi nombre es Gabriela Oyoki. Qué gusto estar con ustedes en este último programa de esta temporada. Y tenemos un programa maravilloso, pero quiero dar la bienvenida a nuestra queridísima Eunice, que siempre es muy bueno recibirla en tu programa. Lo que pasa es que sí tuve unas ausencias por allí involuntarias por cuestiones de mi salud, pero muy agradecida con Dios por poder haber estado la semana pasada y poder coincidir en esto que ya es nuestra última conversación de esta temporada, retomando algunas cosas de algo semejante, no igual a lo del programa pasado, porque creo que hay una rayita allí, un espacio que hay que cubrir. Así que bienvenidos con nosotros a esta conversa. Isela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, contentísima de continuar y con este tema en reconocimiento a personas que han sido influencia. El miércoles pasado pues hablábamos de los maestros, pero ahora vamos a hablar de más, de líderes que han influido en nuestra vida. Sí, los maestros de vida. Maestros de vida. Y quiero compartir con ustedes algo que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 22. Dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza, está hablando de Jesús, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estamos hablando de Jesús como el maestro de maestros, el maestro de vida. Pero antes de llegar a ese punto, creo que todas hemos tenido niveles de autoridad en nuestra vida. Así es. Que han marcado de alguna manera muy importante nuestro hacer diario, después de la formación académica que cada una de nosotras tuvimos. Cuéntenme qué maestros de vida han tenido, recuerdan y por qué. Wow. Bueno, en primer lugar, pues yo quiero reconocerlas a ustedes, ya que estamos aquí. Ay, tan bella. La verdad que sí, justo lo publicaba en Facebook porque, mira, entre Eunice como maestra de fe, o sea, que me ha hecho ver al Cristo de una manera en que yo no lo conocía, y el desmenuzar la Biblia también de una manera que tampoco conocía. Entonces creo que eso influye bastante ahora en mi comportamiento y porque conozco la palabra. Entonces, por eso reconozco de verdad tu vida y que has cambiado bastante en cómo empiezo a estudiar esta parte. Y por tu parte, de verdad, yo reconozco mucho el cómo tú has criado a tus hijas. O sea, para mí eso es una influencia bien bonita de verlas a ellas, cómo se comportan, cómo son. Y yo digo, ay, yo quiero ser así. O sea, yo quiero que mi hija, que esa influencia pues que nos llene para que mi hija sea un poquito parecida y yo también un poquito parecida a ti. Entonces, ustedes son maestras de vida que influyen bastante. Hay niveles de influencia en nuestra vida. Claro. Todos nosotros, las personas en general, tenemos los primeros grandes maestros de vida son nuestros padres. Claro. Sí, claro. Ahora, cuando hablo de maestros de vida, no siempre, lamentablemente, no siempre me voy a referir a la parte positiva de la influencia. Los padres somos maestros involuntarios de vida. Sí. O sea, si tú te levantas y dices, no, hoy día no quiero ser ejemplo ni enseñarle nada a mi hijo. O sea, ya con esa porque si te levantas a veces así. Claro, ya con esa actitud frente a la vida acabas de dar la primera lección del día si te escucharon. Ay, la segunda es que, aun cuando no digamos palabra, nosotros comunicamos con nuestro estado de ánimo y los hijos se inspiran en nosotros, más allá de nuestros términos, en nuestro estado anímico, desde el tono de voz, la utilización de términos peyorativos o de elogios. Hay una serie de lecciones que estamos dando, les digo, voluntaria o involuntariamente nosotros somos maestros de vida. Los tutores, por carencia de alguno de los padres o de ambos, algún adulto de la vida, también para bien o para mal. Y en ese rubro van a entrar los abuelos. Hay abuelos que toman el lugar, abuelas y abuelos que toman el lugar de padres ausentes, sea porque los padres tienen que trabajar fuera de casa todo el tiempo o porque son huérfanos reales, me refiero a que los padres han muerto y los abuelos han quedado a cargo de esos nietos, o en el caso de los hijos o hijas viudas. Y hablo de viudez en el término genérico que apunta al divorcio o separación, donde uno de los cónyuges ya no está. Entonces, pasan los padres y abuelos y tutores
a ser estos maestros de vida. Ojalá estuviéramos más conscientes. El asunto es que nosotros no estamos casi nunca conscientes del nivel de influencia que como adultos de niños y jóvenes en formación estamos siendo. Entonces, creo que en mi caso, yo puedo recordar, soy la cuarta generación de mujeres sumamente apasionadas por Cristo. Wow. Mi primer maestra de fe, no de religión, de fe congruente fue mi abuela materna. Una señora española bellísima. Yo lamento que, pues, verdad, no haya como heredado esa parte, pero, claro que sí, pero heredé, sí, definitivamente su influencia sobre mí en cuanto a su generosidad, por ejemplo, con su comunidad de fe, con las personas, es tu capacidad de ser hospedadora. Tú tienes una historia maravillosa con una de tus abuelas igual. Entonces, son estos maestros y maestras de fe. Las personas a las que me ha tocado atender por casi 45 años han sido mis maestros de vida. Justo, digo, el día que tú estés escuchando esto, en mi mediodía yo tuve una cita más con una persona que sigo aprendiendo, porque un maestro es alguien que te enseña. Sí. Sea que esa comunicación, reitero, sea positiva o negativa, el punto no es que la persona dice, es que lo hace mal. No, ¿qué es lo que yo voy a hacer con lo que estoy recibiendo? ¿Sabes? Entonces, creo que nosotros podemos agradecer a Dios por todas las personas que han influido como maestros de vida. Obviamente, van a haber unos en una categoría como tú nos acabas de honrar poniéndonos en esa categoría de personas que influyen positivamente de manera particular. Y creo que, bueno, yo puedo tener una lista y seguramente al final de nuestra conversación vamos a elaborar con nombres de los recuerdos, porque nos hace bien a nosotros y les hace bien escuchar a algunas personas que tenemos ese tipo de recuerdos positivos. Fíjate que recordando a los padres, yo aquí empiezo con mis padres. Mi papá, su profesión es médico y de él aprendí el servicio desinteresado a las personas. Ese ha sido su plataforma, ese ha sido su púlpito, claro. Ese ha sido su profesión que ama y que ha desarrollado por más de 50 años aquí en la comarca lagunera. Esa parte de mi mamá, su hospitalidad. Sí. Es una mujer que abre las puertas de su casa, de su corazón, de su alacena, de todo lo que está. Cocina maravilloso. Y cocina delicioso. Entonces, son huellas que dejaron palpables dentro de mí y que, ¿de dónde lo aprendí? Pues lo aprendí de ellos. Y la abuela que decías, esa abuela maravillosa que vivió 96 años. 96 años, o sea, un montón de años. Esa abuela era igual, generosa, trabajadora, con unas historias increíbles que le sucedían, pero con una capacidad de reflexionar y de compartirte su experiencia, pero dejarte que tú tomes lo mejor de esa experiencia, sin imponer, solamente relatando lo que ella le había tocado vivir y disfrutando desde donde le tocó disfrutar lo que nosotros estábamos viviendo. Así que me tocó muchos años tener una abuela. Y agradezco tanto por toda la influencia que dejó positiva en mi vida de vida. En tu familia, por supuesto, tú tuviste personas que han sido y fueron maestros de vida. Sí, claro, justo como comentan, pues los primeros maestros de vida son nuestros padres. Ojalá que siempre fuese positivo, pero como comentabas, no siempre es así. En mi caso creo que sí. Mi papá, por ejemplo, yo lo que le puedo agradecer a él era comerciante, pero le gustaba mucho estudiar. Él, por ejemplo, nada más le dieron primaria en su infancia, claro, pues. Claro. Pero recuerdo que él, un año antes de que falleciera, tenía 41 años y llegó así súper contento porque había cursado su secundaria abierta. Entonces, él estaba súper emocionado con esta parte de seguir preparándose. Entonces, a mí me encanta estudiar. Yo mientras puedo estoy estudiando. Entonces, creo que a él le agradezco eso, que yo siempre lo vi que se preparaba. Por supuesto. Sí, y mi mamá, pues la verdad es que la valentía, o sea, de que quedó viuda a sus 42 años con 5 hijas. Wow. Entonces, decidió ya no casarse. Y creo que eso es un honor realmente fuerte para ella, un reto. Entonces, era muy valiente. Y
se dio como el lujo de ser una abuelita muy amorosa. O sea, si bien no tuvo la oportunidad de ser una madre tan amorosa por toda esta responsabilidad que llevaba, ahora lo entiendo, pero como abuelita, sí, entonces... Ideal. Sí, Ideal. sí, sí. Fíjate, yo puedo recordar de la influencia de mi mamá, de las cuestiones positivas, porque nosotros a medida que vamos creciendo, vamos idealizando ciertas personas. Claro. Yo trato de no hacerlo, trato de mantener como las cosas en perspectiva. Y de mi papá tomo, por ejemplo, el hecho de que haya sido el primer buen hombre de mi vida. Yo he tenido buenos hombres en mi vida. Y el primer gran buen hombre de mi vida, para esta visión masculina que tenemos las mujeres de la vida, yo bebí de él fidelidad, compromiso, amor al trabajo, una responsabilidad a toda prueba. No era un hombre amoroso, porque vienen de esa generación, de los padres. Claro, era una cultura así. Pero mi papá era recordado por ser una persona honesta. El señor Aguilar, la honestidad, ¿sabes? Wow. Entonces es una lección de vida bárbara. Le gustaba la música, le gustaba la lectura. Yo tengo imágenes de él en mi niñez. No tengo registrado tiempos de juegos con él, pero tengo registrados momentos leyendo frente en contraluz en la ventana, por ejemplo, y tocando su guitarra y cantando. Le gustaba mucho. De mi mamá yo tomo esto de que ella me recordó, a propósito de los pocos años de formativos educacionales de tu papá. Mi mamá nació en la época, ella tiene 92 años en este momento, aún vive. Así que imagínense, en su generación, las niñas no recibían formación intelectual. Sí. Hizo lo imposible hasta el tercer año de primaria. Wow. Y lo que más recuerda, decía ella, ardía su corazón mientras iba hacia la escuela. Y dice, el día que más ardió fue cuando llegó una señora a visitar mi colegio. Y la señora famosa, y fue famosa, fue la Nobel de Literatura chilena, Gabriela Mistral, cuando ella era una niñita en tercero de primaria. Entonces, mamá no puedo estudiar, pero entonces se hizo una adicta a la lectura y se educó a sí misma. Wow. Y entonces fue una gran maestra de catecismo por generaciones, buena para hacer discursos, y de ella tomo esa parte, porque de debilidades podríamos tener para decir muchas cosas, pero creo que esta es hora de honrar a los maestros de nuestra vida que han sumado positivamente a nosotros lecciones que nos han hecho ser una mejor versión de nosotros. Creo que hay una parte muy interesante, porque esto lo vamos aprendiendo conforme vamos avanzando en la vida. Y podemos hoy honrar la vida, no solamente nuestros padres, abuelos, pero están otras personas que definitivamente han marcado un antes y un después, por su tipo de enseñanza, por su calidad de vida. A mí me impresiona mucho la congruencia de una persona. Eso es algo que impacta, y quiero hablar específicamente del que fue esposo de Eunice, de Juan Antonio Hernández, que él fue un hombre que influyó en nuestra fe, pero la congruencia con la que vivía y enseñaba, eso cautivó mi corazón. Y de verdad que los años que pudimos convivir y compartir a su lado son tesoros. Y obviamente mi maestra, que está aquí al lado, a la derecha, que ha sido maestra en todas las áreas, en todos los aspectos. Y el otro día te decía que aún en el silencio, cuando callas, me sigues enseñando. Y no te habías dado cuenta, pero yo me di cuenta, porque hay momentos en los que has guardado silencio, y en esos momentos estás enseñándome. Entonces, ese concepto de personas que influyen y que podemos honrar en este momento, pues gracias por ser congruente, con enseñar, con vivir, con guardar silencio, con sonreír, cuando es necesario sonreír. A pesar de, creo que es esa parte. Creo que si nosotros podemos tomar la ocasión, porque la oportunidad la tenemos. Dios todos los días nos presenta oportunidades de ser maestros de vida. Aludiendo a la cita inicial que leíste, Gaby, está este público que está escuchando a Jesús como maestro
de la ley judía, ¿de acuerdo? Ellos no lo podían reconocer como Dios, no estaba en ellos el concepto del Mesías. Era un gran rabino judío que por primera vez en la historia abrió su enseñanza para incluir a mujeres y niños. Nunca antes un maestro en la historia de la humanidad había tenido de alumnas mujeres y niños. Wow. Entonces, esto ya fue impactante, ¿sabes? Claro. O sea, debió haber sido tremendo. Pero la comparación que hace el que transcribe esto, que es San Marcos, dice que la gente estaba asombrada por la manera en que enseñaba, porque lo hacía como quien tiene autoridad, y tú lo acabas de decir, la autoridad que le damos a una persona nace de su congruencia. Sí. Porque uno dice, no, pues habla muy bonito, ¿sabes? Pero pues, oye, su vida no la quiero imitar. Por ejemplo, de verdad, yo estoy peleada, si soy reiterativa, al cabo la señora ya no vive. Pero me molesta que alguien me diga que una gran frase de Frida Kahlo. O sea, ¿cómo? Si la señora no pudo con su vida personal, ¿sabes cómo? Entonces, a mí dame un discurso que esté apoyado en un estilo de vida de pie y con honra, una vida que haya sido puesta al servicio de los demás. Es una vida de un maestro de vida. Ese es el grado de autoridad que Jesús ganó. Y dice, a pesar de que era un joven respecto a muchos otros maestros de la ley de Moisés, él ganó la autoridad y con ello popularidad que les hizo poner sumamente inquietos al resto de su curia, de la curia religiosa judía de su época, porque dicen, no enseñaba como el resto de los maestros, de los rabinos. Y miren que para llegar a ser un rabino hasta el día de hoy, en el escalón del conocimiento de teología en el mundo, los rabinos son el top. Wow. ¿De acuerdo? De ahí viene en el mundo de la teología católica los jesuitas. Y de allí, síguele poniendo, y luego estamos todos el resto. Pero ellos son el top del top. Entonces siempre lo han sido, porque son personas que se pasan su vida preparándose. Entonces Jesús impactó tanto siendo un maestro de la ley joven. Sí. Entonces, ¿qué hacía que tuviera autoridad? Esta era el amor servicial. Esto que incluía, que tocaba a las personas. Un maestro jamás hacía eso. Yo les decía la semana pasada que un verdadero docente es aquel que no solamente logra conectar con el intelecto de su alumno, sino con su alma, con su mundo emocional. ¿Por qué? Porque debe haber cercanía. Yo tengo que acercarme a la persona, conocer su corazón, interesarme, elogiarla, levantar su vida, apoyar su vida. Entonces, si yo puedo hacer eso, entonces mi discurso va a apoyar, pero esto va junto con pegado, vaya, es el modismo, ¿sale? Creo que es importante, y de allí, pues, he tenido maestros extraordinarios, maestros, o sea, yo estoy fascinada con la nueva generación de líderes en mi comunidad de fe, fascinada. Uno de los grandes maestros que nosotros tenemos, literal así, de vida y de conocimiento en teología, es tu marido. Así. Entonces, pero yo tuve un maestro, en el que fue mi marido, y fue mi marido porque se murió, no porque ya no esté conmigo. Digo, no está conmigo más porque simplemente se murió y era su tiempo. Pero él me enseñó a mí lo que era la capacidad de amar a las personas sin esperar nada a cambio. Wow. Aparte fue un hombre que se dedicó, y esto lo mencionaste tú, creo que la semana pasada, esto de los tiempos y horas que se dedican a preparar una enseñanza. Sí. O sea, uno ve o escucha un sermón en misa y cree que el padre, así como que en automático, o el líder espiritual que tú tengas, o ¿sabes que cuando uno escucha un buen discurso de un presidente de alguna nación, ¿sabes que alguien se lo hizo? Uno de los pocos que escribía sus propios discursos fue John F. Kennedy, que eso lo hizo muy, muy famoso porque era muy peculiar porque lo hacía él mismo. Pero lo cierto es que uno, en el caso de Cristo, era el contenido y la autoridad ganada por el toque, por incluir, por acercar. Y creo que nosotros en ese sentido hemos tenido líderes laborales, líderes espirituales, como venimos mencionando,
gente que se ha ocupado en nosotros, no solamente para que produzcamos, en el caso de una empresa, o demos buenos resultados, sino que está interesado en ti, en mí como persona, como individuo. Y fíjate que, hablando al maestro de maestros, un excelente educador que es Jesucristo, contaba parábolas y cada parábola tiene más de 2000 años. Expandía nuestra inteligencia, destruía prejuicios y estimulaba el pensamiento. Eso. Y lo sigue estimulando hasta el día de hoy. Son frases de Augusto Curi, otro maestro que ha influido en nosotros. Para mí ha sido algún día, Augusto Curi, maestro, algún día te veremos. Algún día te conoceremos. Algún día te conoceremos. Cuando ya que él aprenda inglés o se anime a español y enseñe en español o inglés. O nosotros aprendamos portugués. Creo que vamos a aprender portugués. Porque es buenísimo, o sea, sí. Es un maestro de vida increíble. Yo creo que justo lo que tú comentabas y viniste a hacer la alusión, Gaby, es lo extraordinario. Es lo que lo hace, pues, esta parte de dar un extra al ordinario. Hay muchísimos maestros, pero sí. Como veías y nos mencionabas a Jesús, o sea, él daba un extra, por supuesto, en su juventud, en este toque, en la inclusión, entonces va más allá de lo ordinario, ¿no? Más entonces, esos son justo los maestros de vida que tenemos porque no son ordinarios, pues, entonces creo que gente común. No son gente común, exactamente. Entonces, ahorita que mencionabas en lo laboral, yo tengo un maestro de vida que justo cuando yo llegué aquí a La Laguna, él me recibió, fue mi primer jefe aquí en La Laguna, pero me recibió con tanta calidez que yo decía, ¿por qué me trata así? O sea, no estaba acostumbrada porque estamos, o sea, por cultura, yo vengo de Durango y en Durango, pues dicen que el clima tiene mucho que ver con la calidad, de verdad, con la calidad de las personas, con el humor. Entonces, como allá es frío, entonces yo venía como en esa sintonía de, pues, de cierta distancia emocional, exactamente. Entonces, llegar aquí, que alguien me trate con tanta calidez y siendo, pues, un jefe, ¿no? Una autoridad. Entonces, justo la semana pasada está hospitalizado todavía, enfermó y me avisaban que estaba muy grave. Entonces, justo fui a decirle eso al profesor Acosta, que muchísimas gracias por haberme recibido con esa calidez, porque le decía yo, gracias a usted, a demostrarnos esa calidez, a mí y a mi hija, pues al final decidimos quedarnos en La Laguna, porque yo dije, es que yo quiero que mi hija crezca con gente así tan alegre y tan cálida como él, y él fue el primero, pero luego pues ya. Se abrió un abanico, es que aquí en La Laguna, perdóname, pero o sea, son súper buena onda, son muy cálidos, sí. De verdad. Entonces yo justo por eso quise quedarme a vivir aquí, porque es que está padrísimo esto. Entonces creo que es esto, ¿no? El ver algo extra a lo ordinario, ¿no? Maestros de vida que han influido en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Y definitivamente sí, ahorita lo decía Eunice, mi marido es uno de ellos. Estamos comiendo y él está enseñando. Estamos platicando y él está enseñando. Estamos contando un chiste y él está enseñando. Es parte de su esencia y lo disfruta. Y a mí me encanta aprender porque siempre a su lado, siempre he aprendido. Todos estos 25 años de casados he estado aprendiendo mucho, así que él ha influido mucho y su congruencia con lo que enseña y con lo que vive, puedo decirles que sí, que es real. Nosotros tenemos una ventaja, creo que sin tener que ser una comunidad de fe numerosa, extraordinariamente numerosa, no lo somos, pero tenemos personas que son maravillosos maestros de vida. Sí. Y no tiene que ver la edad. A mí me hace, tengo que mencionarlo. Hay algo que San Pablo le dice a un jovencito, que nadie te mire en poco solo porque eres joven, pero sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en amor y en pureza. Y nosotros tenemos dos grandes maestros de servicio y de amor frente a nosotros en la producción de este programa. Y creo que tenemos que ser lo suficientemente grandes los adultos para poner a los jóvenes en honra cuando ellos merecen, porque de pronto uno está esperando llegar a cierta edad para que haya reconocimiento. Y eso que tú hiciste con tu maestro me parece maravilloso. Cuando las personas están al alcance nuestro, yo quiero honrar la vida de estos muchachos. Y tenemos como Ana Gaby y como Luis, una enorme cantidad de muchachos en nuestra comunidad de fe
que son, a mí me asombra su capacidad de servicio, entonces a mí me enseñan. Sí. Yo tengo que mencionar también a una persona muy particular. Ha estado conmigo 17 años ayudándome en casa, pero ella es de la familia. Claro. Ella ha sido una persona que me ha enseñado cuando el amor servicial traspasa los límites. Cuando ha cuidado de mí como si fuera mi mamá, aunque ella es mucho más joven que yo. Cuando en mis peores momentos de miseria física, ella me ha levantado. O sea, son personas que te dejan lecciones desde adentro. Sí. Las plataformas están allí. Tengo otro que yo le llamo Ángel, que ha cuidado de mi alimentación, que está al pendiente si yo estoy enferma. Son personas que Dios provee. Todos los maestros de vida son provisión divina. Wow. Eso, a veces uno dice, Dios bendíceme. Entonces es Dios como, nomás checa, esa persona es parte de mi provisión. Parte de ser tu buen pastor ha sido mandándote esa otra oveja que cuide de ti, que te ayude. O que te corrija, porque hay maestros que, como decíamos, bueno, el maestro corrige, corrige. Sí. Entonces, creo que hay lecciones que aprender maravillosas del maestro de maestros, que además nos deja a sus discípulos a nuestro alrededor para que nos arropemos. Yo enseñaba una clase hace 2 semanas atrás en mi taller de Biblia de los viernes, de Cristo como nuestro hogar. Es Cristo mi refugio, es Cristo el lugar donde soy quien soy, sin tener que demostrar o evidenciar algo diferente. Soy aceptada, soy tiernamente arropada, soy perdonada, soy llena de gracia solo porque Él es mi hogar. Y entonces cuando otra persona hace de Cristo su hogar, ambos estamos en el mismo hogar. Y al estar en el mismo hogar, pues somos familia. Sí. Y somos cercanos, aunque no seamos nada. Entonces, esto es desarrollar no una comunidad religiosa, sino una comunidad de fe, que donde nosotros nos reconozcamos, nos respetemos, nos honremos, nos alegremos con los triunfos y logros y éxitos de los demás, y lloremos con los que están pasando tiempos difíciles. Eso hace que entre todos nos volvamos maestros de vida uno al otro. Eso se llama comunidad. Se desarrolla comunidad, algo en común que trata de crecimiento y de fortalecimiento. Benditos sean los maestros de vida. Agradecemos a todos los maestros de vida que han estado presentes en nosotros, que somos el resultado de la influencia positiva en nosotros, y lo que nosotros, yo me quedo con la parte que me toca a mí, la responsabilidad que me toca a mí, como ahorita Isela nos decía, qué gran responsabilidad sobre mí. Somos observados. Que soy observada como mamá para otra mamá joven que puede ayudar. Entonces, esa parte yo me quedo, la responsabilidad que tengo de ser congruente con lo que estoy enseñando, con lo que estoy viviendo, y poder a las generaciones y a las mamás jóvenes poderles ayudar y animarlas que sí. Que sí, lo harán mejor. Lo harán mejor. Muy bien. ¿Con qué te quedas, Isela? Bueno, en esta parte que tú hablabas de este tenor de servicio, me gustaría, por último, reconocer a las enfermeras, que la verdad son nuestras maestras de servicio, de ese amor, en verdad, de servir al ser humano, pues en su etapa más íntima. Entonces, de verdad, en su versión más vulnerable, más vergonzosa. Sí, vulnerable es el término. Sí, entonces, realmente creo que ellos nos enseñan esta parte del servicio en su máximo esplendor. Y entonces, que se evidenció en pandemia, que fueron las personas que estuvieron en la línea de fuego. O sea, tanto los afanadores, que les llamamos así en México a las personas encargadas de la limpieza, en los hospitales y lugares públicos, que ellos estaban frente a lo peor como una barrera de protección para el resto. Son personas que nos enseñan, yo admiro mucho este oficio de enfermería, en serio. Es algo que nosotros hacemos por nuestros hijos. O sea,
les limpiamos los excrementos, sí, porque son nuestros hijos. Pero por eso ellos son maestros de servicio, porque ellos lo hacen porque quieren hacerlo. Porque tampoco son como los grandes sueldos y los horarios además son increíblemente ingratos hasta que llega a algunos años de servicio. En fin, que este mes de mayo en nuestra cultura nos recuerdan personas que son maestros de vida, ¿te fijas? Nuestra mamá. Sí. Las que somos mamás tenemos la bendición de ser mamás, que otra vez, nomás para resumir, somos maestros de vida, queramos o no, Dios nos dé la sabiduría para ser congruentes, que nuestros hijos puedan imitar nuestra fe y nuestro servicio y amor por los demás, nuestra generosidad, la hospitalidad, que son características de verdad, lecciones profundas de buena vida. Y luego los enfermeros. Y luego los maestros. A los que hicimos alusión la semana pasada. Por eso no queríamos dejar de mencionar esto. Y ya para cerrar temporada, quiero agradecer a Dios por sus vidas. No es sencillo. A lo mejor usted nos ve allí un ratito o nos deja en visto. Nos empieza a ver. Y luego ya dice, estas viejas están muy aburridas. Espero que no. Pero detrás de esto hay un esfuerzo enorme. Nuestros productores que son voluntarios, maravillosos a nuestro lado. Las personas que hacen posible esto, ustedes que tomaron mi lugar muchas ocasiones cuando no pude estar en estas temporadas. Es una temporada interesante de crecimiento forzado, si quieres, pero creciendo y aprendiendo, decía uno de mis maestros de vida, justamente. Gracias a Dios por poder llegar a más de alguien. Sí. Personas que me han escrito diciendo cómo le hemos beneficiado con una persona. Sí. Con una persona. Hemos entonces logrado nuestro objetivo y yo quiero hacer un reconocimiento. Gracias, chicas. Y gracias a Aurora, que lamentablemente no pudo ya estar, pero la está pasando bomba. Próximamente, probablemente. Sí. Próximamente en nuestra siguiente temporada, si Dios así lo permite, bueno, pues ya vamos a tener nuestra Elizabeth, que hoy día tampoco pudo estar, y la semana pasada porque está enfermita de su garganta. En fin, gracias a Dios por estos tiempos y por las buenas charlas. Sí. No sé ustedes, pero a mí me han encantado. Sí, claro. Buena comida, buena bebida, buena plática, buenas personas, buenas amigas. Así ha sido un tiempo nos despedimos. Maravilloso. Gracias, Eunice, por este tiempo extraordinario que nos permites compartir con todas las personas que nos están escuchando, que nos ven. Gracias por estar con nosotras. Es un placer y honor compartir con ustedes, aprender y seguir aprendiendo cada día a su lado. Es lo más hermoso. Sí, ¿cómo cierras, Cisela? Pues despidiéndome, agradecida por nuestros maestros que hemos mencionado, de verdad, y agradecida con Dios por estos momentos de poder hacerlo y llegar a ustedes. Muchas gracias. A mí me ha encantado que te hayas animado a sumarte a nosotras. Viste que nos reímos más cuando está Aurora, porque ella nos lleva de todas maneras a la hilaridad, sí o sí. Me encantan nuestras esencias, cada una en nuestra versión, como Dios nos diseñó, y poder compartir desde nuestro corazón. Al final, una buena conversación se tiene con más de una persona, porque si no uno estaría como loquito, o por lo menos aparentando. O sea, hemos tenido buenas charlas, y al menos nosotros la hemos pasado bien. Oramos y hacemos plegarias porque ustedes sea un buen maestro, maestra de vida, y que nosotras hayamos sido a lo mejor un pequeño aporte a esa buena calidad de vida. No olvides, Dios es por nosotros. Nos escuchamos la próxima temporada, Dios mediante. Hasta entonces. Chao, chao.